Buen día, mi nombre es Jaciel Fonseca y el presente video tiene como objetivo exponer sobre la seguridad y riesgos laborales en trabajos con riesgo de atrapamiento para la asignatura de Ingeniería de Mantenimiento. Entonces, empezamos por ¿en qué consiste el riesgo de atrapamiento? Bueno, el riesgo de atrapamiento es causado cuando un operario se encuentra en una zona conformada por dos objetos que se mueven juntos o se unen en algún momento. Por lo general, al menos uno rota, como en el caso de algunos ejes que estén muy cerca, que bueno, podría ser un ejemplo con la mano, que se trabe la mano, y engranajes, como en el caso de la imagen eh, amarilla, bueno, de los engranajes amarillos, correas de transmisión, y bueno, así hay más elementos móviles que pueden ocasionar este, 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 este problema. ¿Qué normativas deben seguirse? Bueno, para empezar, deben respetarse algunas reglas por parte del diseñador y también por el usuario. Por el diseñador de la máquina puede tomar varias medidas como hacer resguardos. Hay máquinas en las que es completamente necesario instalar los resguardos, los cuales pueden ser móviles, por ejemplo. Pueden ser resguardos fijos. Un resguardo es un elemento de máquina utilizado para garantizar la protección mediante una barrera material. Por ejemplo, el caso de la imagen mostrada acá en la esquina inferior derecha, donde vemos un resguardo para un torno. Más adelante veremos algunos ejemplos de riesgos que se pueden evitar utilizando este tipo de medidas, como son los resguardos. Asimismo, el diseñador en algunos casos, en algunas máquinas, debe instalar dispositivos de protección. Por ejemplo, un dispositivo sensible. Bueno, ¿cómo diferenciamos un resguardo con un dispositivo de protección? El resguardo pues es una barrera material. El dispositivo de protección por lo general contiene sensores que detectan cuando la máquina está funcionando fuera de los rangos o detectan presencia humana. Por ejemplo, el dispositivo sensible es un dispositivo que tiene un sensor que detecta presencia humana en zonas donde hay un riesgo de atrapamiento. Entonces, en algunas máquinas es necesario instalar este tipo de dispositivos. También hay otras normativas que deben seguirse y estas son por parte del usuario de la máquina o de la persona también que va a realizarle un mantenimiento a la misma. Por ejemplo, usar los equipos de protección individual necesarios, como lo hemos visto en la clase EPIs. En este caso, para un ejemplo del equipo necesario es los guantes. En el caso del mantenimiento que se hacen en elementos móviles, a veces no es necesario que el elemento esté funcionando. Por ejemplo, en un engranaje, si no se desensambla el engranaje, simplemente con que se mueva en las direcciones contrarias sería capaz de atrapar los dedos y más algunos dedos pequeños, o si llega a estar húmedo el dedo puede quedarse atrapado entre el engranaje, que como se sabe el material tiene mucha dureza, mucha resistencia y sería capaz de atrapar la mano, como digo, sin la necesidad de que esté funcionando. Asimismo, las operaciones de reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en las partes que se encuentren totalmente protegidas. Bueno, esta es una parte muy importante que siempre el mantenimiento se realizará con detención de motores. Por ejemplo, en un sistema donde se tiene un motor eléctrico con una que está transmitiendo potencia a un eje por medio de una correa, por ejemplo, debe detenerse el motor en detención. Claro, salvo que se encuentren totalmente protegidas, pero estos casos eh, son diferentes, pero por lo general siempre debe haber detención de motor. Siempre evitar ropas anchas, prendas sueltas que puedan quedar atrapadas o que dificulten la labor del trabajador. Bueno, esto lo abordaremos en algunos ejemplos posteriormente. Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas, puente grúa, entre otros, deben estar protegidos de forma adecuada.
aparte de que deben de estar protegidos, deben de estar señalizados, y eso es algo que me gustaría agregar, que si hay en el caso de las grúas, debe estar señalizado la zona donde está operando la grúa, porque sabemos que la grúa opera a una altura determinada y una persona podría pasar por debajo, y aunque la grúa esté protegida, siempre existe el riesgo de un atrapamiento o aplastamiento. Entonces, así como deben de estar los equipos protegidos, deben de estar también señalizadas todas las zonas en donde, y en este caso sería una normativa que debe seguir la empresa, no ni el diseñador ni el operador, sino la empresa. Cada zona donde exista un riesgo de aplastamiento debe estar bien señalizada y bien marcado. Asimismo, debe existir capacitación continua de la empresa hacia los trabajadores sobre los riesgos laborales y, bueno, en específico riesgo de aplastamiento, porque es importante mencionar que el riesgo de aplastamiento y atrapamiento constituye el 21% de los accidentes laborales ocurridos. En este caso es una estadística mundial. Entonces, eh, bueno, y muchas veces estos accidentes laborales son fatales, en el caso del atrapamiento y el aplastamiento. Bueno, algunos ejemplos de accidentes que pudieron evitarse. No puse imágenes ya que son bastante gráficas ni videos, pero está el atrapamiento de cuerpo completo por vigas. Vi un video en el que una persona, bueno, un equipo supongo, ingenieros civiles y albañiles, maestros de obra, etcétera, estaban levantando con grúa una viga, y la viga eh, falló de la manera en la que le estaban levantando, el enganchamiento que tenía, y quedó atrapado el cuerpo de una persona, de un trabajador abajo de la viga. Bueno, aparte de atrapamiento, es un aplastamiento. Sabemos y conocemos la densidad y peso que puede tener una viga. Y claro, esto pudo haberse evitado de tener la protección adecuada del elemento. En este caso, el elemento de la viga debía estar, bueno, el elemento de la grúa debía estar bien asegurado para que no pasara esto. Tenemos atrapamiento en correas. Como acá sale en la imagen, esta persona, bueno, esta persona puede ser que le dé mantenimiento a ese engranaje que está recibiendo la potencia del motor. Pero lo que me gusta resaltar acá es el resguardo que tiene. Si hay una persona, usuario de esta máquina, y en algún momento resbala, que esa es otra cosa de la zona, que no puede ser que haya líquido derramado ni nada, resbala, no hay riesgo de que caiga acá, o alguna prenda quede atrapada en el engrane, en la correa y en los engranes. Entonces, la utilidad de los resguardos realmente. Y anteriormente salía, bueno, acá sale mutilación de algún miembro por atrapamiento de engranes. Bueno, en mi caso personal, yo conozco una persona que le hacen falta dos dedos de la mano izquierda, y es debido a que sufrió un mutilamiento por un atrapamiento de engranes. ¿Cómo pudo haberse evitado esto? Bueno, si hubiera existido un resguardo, por ejemplo, en esa máquina, eso no le hubiera pasado. Pero en el caso de la persona sucedió porque se le quedó atrapada una prenda, una corbata que él está utilizando, y la corbata jaló, y él por quererlo quitar, pues también se le quedó atrapada su mano. Entonces ahí vemos la importancia de esta regla anterior que dice siempre evitar ropas anchas, prendas sueltas que puedan quedar atrapadas o que dificulten la labor de trabajo. Asimismo, se sabe el caso de personas que les ha sucedido esto por el uso de collares, cadenas, pulseras, esclavas. Otro que, bueno, me parece tal vez un poco más leve, pero que siempre podría traer consecuencias graves, son los hematomas por atrapamiento en equipos o maquinaria sin protección. Eh, en el caso de no perder tal vez un miembro, pero pueden existir muchos hematomas. Por ejemplo, el caso de la persona que quedó atrapada de cuerpo completo en una viga. Entonces, ¿cuál es la forma de evitarlo? Siempre al mismo tiempo utilizar resguardos o dispositivos de seguridad, como lo vimos anteriormente, el caso de los dispositivos sensibles. Caso también de otros dispositivos que lo que hacen es reducir
las capacidades de operación de una máquina cuando sienten presencia humana. Bueno, por un ejemplo de uno de esos equipos puede ser eh, cuando a los carros se le agrega un control para no pasar cierta velocidad. Entonces, ese tipo de dispositivos pueden evitar muchos accidentes en el caso del atrapamiento y el aplastamiento. Entonces, bueno, eso ha sido toda la exposición y muchas gracias. Tengan buen día.